Han pasado 3 semanas desde aquella conversación y todavía hay mañanas en las que me despierto esperando sentir que todo fue una pesadilla. Pero no lo fue. Cada rincón de esta casa me lo recuerda. El sofá donde dormí durante días, la cocina en la que discutimos en silencio, el baño donde una toalla mal puesta me parecía una provocación. Laura y yo no hemos vuelto a hablar de lo que pasó. Hemos operado como 2 adultos obligados a convivir por logística, por Claudia, por la hipoteca, por ese absurdo contrato social que uno firma sin pensar que algún día podría vivir con alguien a quien ya no ama. Cada uno en su burbuja, con horarios distintos, sin planes juntos, sin comentarios que vayan más allá de falta pan o ya recogía Claudia. No fue hasta ayer, sentado frente al abogado, que entendí que ya había tomado la decisión mucho antes de firmar nada. No quería seguir casado con una persona que podía mirarme a los ojos y seguir mintiendo. No porque ella fuera un monstruo, sino porque yo ya no podía seguir cargando con una historia donde el otro rompió el acuerdo y esperó que no pasara nada. El abogado fue claro, me explicó cómo dividir bienes, qué sucedería con la custodia compartida, cómo se manejan las visitas y los tiempos. Le dije que no iba a pelear por nada. Solo quería que el proceso fuera rápido, sin sobresaltos, sin culpas expuestas frente a terceros. No quiero arrastrar a Claudia por juzgados, ni usarla como moneda. Lo único que quiero es cerrar esto con dignidad, al menos por mi parte. Hoy me senté con Laura a solas por primera vez desde aquella conversación. La niña estaba en casa de una amiga, y no teníamos más excusas. Le mostré los papeles, le dije que ya había comenzado el trámite y que recibiría los documentos en los próximos días. No lloró, no me gritó, no intentó convencerme de nada. Solo asintió, como si también necesitara que alguien diera el primer paso para sacarnos de este limbo. Hablamos sin agresión, sin ironías, sin el veneno que suele tener una ruptura. Creo que en el fondo, los dos sabíamos que ya no quedaba nada para rescatar. ¿Crees que Claudia lo va a entender?, preguntó Laura, y por primera vez en días, la noté nerviosa de verdad. No lo sé, le respondí con honestidad. Pero vamos a tener que explicárselo con calma, sin echar culpas. Lo que decimos ahora es lo que va a recordar cuando sea grande. ¿Crees que lo hablemos los dos juntos? Sí. No quiero que venga de mí solo. Ni de vos sola. Esto es de los dos. Aunque uno haya hecho más daño, Claudia no tiene por qué cargar con eso. Laura asintió y se quedó mirando la mesa. Yo la observé unos segundos. La conocía tanto que podía adivinar lo que estaba pensando. No era culpa lo que sentía. Era una mezcla de alivio y vacío. Ella también sabía que esto se había terminado hace tiempo, solo que ninguno de los dos se había animado a decirlo en voz alta. Y ahora que lo habíamos dicho, el silencio era distinto. Más limpio, menos denso. Me levanté y fui a mi cuarto. Ya no dormía en el sofá, pero tampoco volví al dormitorio matrimonial. Empecé a buscar piso la semana pasada, algo pequeño, cerca del cole de Claudia. No voy a desaparecer, no me voy a ir a otra ciudad, ni a cambiar mi número. Solo quiero un espacio donde pueda respirar sin pensar en todo lo que se rompió. No sé si voy a estar solo mucho tiempo, y la verdad es que no me importa. No me siento desesperado por volver a empezar. Me siento más enfocado en aprender a estar conmigo mismo, sin mentiras alrededor, sin falsas esperanzas, sin tener que fingir que todo está bien cuando no lo está. Laura me escribió un mensaje esta noche mientras yo estaba en mi habitación. No vino a tocar la puerta. Me escribió. Decía, gracias por no destruirme cuando podrías haberlo hecho. Y por cuidar a Claudia más que a tu ego.
No respondí. No porque no valorara lo que decía, sino porque no tengo ya nada más que decirle. Lo que teníamos se acabó el día que decidió que yo no era suficiente y que mentirme era más fácil que enfrentarse a su vacío. Lo que sigue ahora no es castigo, ni revancha. Es simplemente otra vida, otra etapa, otro camino. Mañana vamos a contarle a Claudia que nos vamos a separar. Lo vamos a hacer con las palabras más claras que podamos encontrar. Le diremos que la queremos igual que siempre, que esto no es culpa suya, y que vamos a estar presentes los dos. Le explicaremos que a veces las personas toman caminos distintos, que eso no significa que la familia desaparezca. Le diré que puede preguntarme lo que quiera, que no hay temas prohibidos, y que no tiene que elegir entre su madre y yo. Solo quiero que sepa que pase lo que pase, yo voy a seguir siendo su papá todos los días. Y cuando todo esté dicho, me iré. No con odio. No con rencor. Solo con la decisión de vivir una vida donde no tenga que preguntarme todas las noches si soy suficiente para alguien. Con la tranquilidad de haber hecho lo posible por no perderme a mí mismo en el proceso. Esto terminó. Y aunque duele, también es un comienzo. No sé si mejor. Pero es mío. Y esta vez, lo voy a construir sin engaños. Paso a paso. Sin apurar nada. Porque al final, lo único que aprendí de todo esto es que si no sos honesto con vos mismo, nadie lo va a hacer por vos. Era sábado por la tarde y yo estaba en casa con los niños, preparando la cena. Irene había salido esa mañana diciendo que iba a pasar el día con su madre en Móstoles, a ayudarla con unas gestiones del banco y hacerle la compra semanal. No le di demasiadas vueltas al tema, de hecho, me pareció una excusa razonable. Pero algo no cuadraba desde el principio. Irene no solía pasar tanto tiempo con su madre, y mucho menos un sábado entero. Aún así, intenté no dejarme llevar por la paranoia. Preparé unos filetes con patatas, puse una película para los críos y traté de desconectar. Pero no podía. Llevaba días con esa presión en el pecho que no se iba, como cuando sabes que algo va mal pero no sabes qué exactamente. Me fui al dormitorio con la excusa de ordenar la ropa y aproveché para mirar el portátil de Irene. Tenía la contraseña guardada y no era la primera vez que lo usaba, así que no tuve que forzar nada. No esperaba encontrar nada, de hecho, lo abrí para intentar demostrarme a mí mismo que estaba exagerando, que estaba buscando problemas donde no los había. Abrí su correo. Nada sospechoso. Entré en sus redes sociales. Tampoco. Pero entonces recordé que Irene usaba una cuenta secundaria en Instagram que decía tener solo para seguir páginas de recetas y yoga. Al entrar, lo primero que vi fue un mensaje privado, de hacía apenas 2 horas. Era una foto de ella, en un coche que no reconocí, con un mensaje que decía, así si dan ganas de repetir sábado. El usuario que lo había recibido tenía un nombre de perfil que no me sonaba de nada. Me metí en la conversación. No era larga, pero suficiente. Solo había unas 20 líneas, pero todas claras. Bromas internas, frases con dobles sentidos, algunas bastante explícitas, y un par de capturas de pantalla donde ella le decía que esta vez no tardaría tanto en escaparse. Mi estómago se cerró como si me acabaran de dar un puñetazo. Cerré el portátil de golpe, fui al baño y me senté en el borde de la bañera sin saber muy bien si estaba temblando por rabia o por decepción. No tenía pruebas de que se hubieran acostado, pero eso ya daba igual. Ya no podía justificarlo, ya no podía seguir diciendo que era una intuición exagerada. Me estaba engañando. Cuando volvió a casa, eran casi las 10 de la noche. Entró tranquila, como si nada,
con una bolsa del supermercado y otra con cosas de la farmacia. Saludó a los niños, me saludó con un beso en la mejilla y se puso a ordenar la compra. Yo la observaba desde el pasillo, y todo en ella me parecía falso, su sonrisa, su forma de hablar, hasta los gestos que siempre había encontrado bonitos. Me acerqué y le pregunté sin rodeos, ¿dónde has estado esta tarde, Irene? Ella se giró sin cambiar la cara, como si la pregunta no la pillara por sorpresa. Con mi madre, ya te lo dije. Le ayudé a organizar los papeles del seguro, y luego fuimos a comprar, Le mantuve la mirada y respondí, sin levantar la voz, ¿y no fuiste con nadie más? Ahí sí vi un leve temblor en sus labios, apenas perceptible. No, claro que no. ¿Por qué dices eso? Me acerqué más y, con el tono más neutro que pude, le solté, entonces explícame por qué le has mandado una foto tuya en un coche a un tío al que le dices que te ha encantado repetir sábado. ¿Y por qué él te contesta que la próxima vez te va a llevar más lejos? Su cara cambió de inmediato. No lo pudo evitar. Ya no había escapatoria. Bajó la mirada, se apoyó en la encimera y se quedó callada. ¿Quién es?, le pregunté sin moverme del sitio. Un tío que conocí por Instagram hace unos meses, dijo sin levantar la vista. Nos vimos un par de veces. Solo eso. Me reí, pero fue una risa vacía, de esas que no tienen nada de gracia. Solo eso, me estás diciendo que solo habláis de coches y de yoga, ¿crees que soy imbécil, Irene? Antonio, no es lo que crees, de verdad. No es una relación. Fue una tontería. Un escape. Algo que no debería haber pasado. La miré sin poder creer lo que escuchaba. Una tontería es quedar con otro tío a escondidas de tu marido y tus hijos, una tontería es mentirle a tu familia para poder verte con un tío que conociste por redes. Ella se acercó, intentando tocarme el brazo, pero di un paso atrás. No me toques. No tienes derecho ahora mismo a tocarme. Los niños entraron al salón en ese momento y nos callamos. Les dije que se fueran a dormir, que ya iría a arroparlos. Cuando desaparecieron por el pasillo, la miré de nuevo y le dije en voz baja, mañana vas a explicarme todo. Pero palabra por palabra. Porque lo que venga después va a depender de cómo me lo cuentes. A la mañana siguiente no me levanté a preparar el desayuno como siempre. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, escuchando cómo Irene se movía por la cocina en silencio, intentando hacer ruido solo con los dedos. No bajé hasta que los niños ya estaban desayunados y entretenidos con la tablet en el salón. Me senté frente a ella en la mesa de la cocina, sin decir nada al principio, solo esperando a que tuviera el valor de levantar la cabeza. No lo hizo. Solo me dijo sin mirarme, ¿vamos a hablar ahora? Le respondí sin levantar la voz, con esa calma que solo viene cuando uno ya ha pasado por todas las fases del enfado, sí. Desde el principio y sin rodeos. Irene dejó la taza a un lado, se recogió el pelo en una coleta desordenada y empezó. Hace unos 5 meses me escribió por Instagram. Un mensaje normal, comentando una historia mía de las clases de pilates. No le contesté al principio, pero al segundo mensaje me pareció simpático. Hablamos sobre tonterías, y ya. Hice un gesto con la mano para que siguiera. Luego empezamos a escribirnos más seguido. Era solo eso. Un tío que me preguntaba cómo iba el día, que me hacía reír un poco, que no me pedía nada. Después quedamos una vez, un café rápido. Me gustó cómo me trató, Antonio. Me sentí otra vez alguien, no solo la madre, no solo la mujer que hace las cenas y repite las mismas conversaciones de siempre. ¿Y cuántas veces os habéis visto?,
Le pregunté. 4. Una en una cafetería del centro, otra vez en el coche, la tercera fue una comida, y ayer. Me costó tragar saliva. 4 veces. No era algo puntual. ¿Y os acostasteis? Esta vez tardó más en responder. Finalmente dijo, sí. Una vez. Sentí un golpe seco en el pecho, pero no me moví. Solo cerré los ojos un segundo. No lloré. No grité. No me levanté. Y ayer, insistí. No. Solo hablamos. Pero sí, fui para volver a verlo. Me eché hacia atrás en la silla. ¿Y me lo ibas a decir algún día, o pensabas seguir fingiendo hasta que te pillara de nuevo? Ella se encogió de hombros como si ni ella misma supiera la respuesta. No lo sé. Me sentía culpable. Pero también me sentía viva. Y no quiero seguir mintiéndote. En ese momento me levanté, abrí el armario donde guardamos los papeles importantes y saqué la carpeta con nuestras escrituras, contratos, cuentas conjuntas, y me senté otra vez. Vamos a dejar claro esto. No quiero que me expliques más emociones, no quiero que me hables de cómo te hizo sentir especial o escuchada. Estoy harto de esa narrativa de mierda. Quiero que hablemos de lo práctico. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir con él? ¿Quieres separarte? Ella empezó a llorar, pero sin descontrol. Lágrimas que caían con orden, con resignación. No quiero separarme. No quiero perder esta casa. No quiero que los niños crezcan con padres separados. Solo sentía que me había apagado, Antonio. Y no supe cómo decirlo. Todo era rutina, todo era silencio. Contigo, hacía tiempo que no sentía nada. Entonces es culpa mía, respondí sin pensar. No he sabido tocarte, no he sabido hablarte, no he sabido mirarte. Me reí, amargo. Perfecto. Ya lo he entendido. Pero ella negó con la cabeza. No es eso. No digo que seas el problema. Digo que yo no supe buscar la solución donde debía. Me equivoqué, y no lo justifico. No me digas que entiendes, porque ni tú ni yo entendemos una mierda de lo que está pasando. Solo sé que estoy aquí. Y tú estás ahí. Y los dos estamos rotos. Me levanté otra vez, abrí la ventana de la cocina y me quedé mirando la calle vacía. Luego giré la cabeza hacia ella. No te creo. No creo que hayas sido solo tú. Si hubieras querido salvar esto, habrías hablado antes. Habrías pedido ayuda. Lo que has hecho es rendirte y buscar a otro que te haga el trabajo sucio. Y eso es lo que no te voy a perdonar nunca. Ella se levantó también, con los ojos rojos. ¿Y ahora qué, me vas a echar, te vas tú, les contamos a los niños que todo se ha ido a la mierda? Le respondí sin dudarlo, no. Ahora vas a recoger tus cosas, las que sean solo tuyas, y te vas una semana a casa de tu madre. Yo me quedo aquí con los niños. Y cuando vuelvas, hablaremos. Con papeles, con decisiones, con las cartas sobre la mesa. Porque ya no hay marcha atrás. Lo que se ha roto no lo vamos a arreglar con charlas ni con lágrimas. Ella asintió, sin rechistar. Subió al dormitorio y empezó a meter ropa en una bolsa. Yo no la seguí. No volví a decir nada. Solo me senté en el sofá con los niños y les dije que mamá tenía que irse unos días para cuidar de la abuela. No preguntaron demasiado. Quizás los niños saben más de lo que aparentan. Los primeros 2 días sin Irene en casa fueron tranquilos, incluso agradables en cierta forma. Me levantaba temprano, preparaba los desayunos,
llevaba a los niños al colegio y volvía al salón, donde me sentaba frente al portátil como si trabajara. Pero lo único que hacía era repasar mentalmente una y otra vez la conversación que habíamos tenido. No sentía rabia en ese momento, ni tristeza, era una mezcla seca de agotamiento mental y una especie de determinación helada. Sabía que no podía seguir como si nada, y sabía que si no tomaba las riendas, acabaría tragándome todo, como si su traición fuera algo que podía ignorar. Así que decidí mover ficha. El miércoles, después de dejar a los niños, fui directamente al trabajo de Irene. Sabía que no estaría allí porque se había tomado la semana libre para evitar coincidir conmigo y porque su madre vivía a 40 minutos en tren, así que no iba a pasarse por la oficina. Entré sin pedir permiso, saludé al recepcionista que ya me conocía de las comidas navideñas y pregunté por Rubén, su jefe directo. Él salió de su despacho con cara de sorpresa y me invitó a pasar. Antonio, ¿todo bien? ¿Ha pasado algo con Irene? Me senté frente a él, lo miré a los ojos y fui directo. Sí, ha pasado. Me ha estado engañando. Y creo que el tipo con el que lo ha hecho tiene algo que ver con su entorno laboral, porque ella decía que salía con gente del máster, pero yo sé que no estaba yendo a clase. Rubén se quedó blanco. Tardó unos segundos en responder. Mira, no sé con quién ha estado ni quiero saberlo. Pero puedo decirte que hace semanas que Irene no participa en las sesiones del máster que patrocinamos. De hecho, dejó de asistir sin dar ninguna explicación formal. Si sospechas de alguien del entorno, quizás deberías mirar entre los proveedores con los que colaboró en aquel proyecto de marketing digital que cerraron hace poco. Le agradecí la sinceridad y mientras volvía al coche, lo tuve claro. El tipo no era un desconocido cualquiera. Era alguien con el que ella tenía alguna conexión directa, alguien que probablemente no esperaba que yo empezara a tirar del hilo. Volví a casa, encendí el portátil de nuevo y revisé los correos antiguos de Irene. Encontré una carpeta llamada Evento Techmayo con intercambios de mensajes entre ella y un tal Sergio Álvarez. Las conversaciones eran normales, pero justo en una respuesta había un número de teléfono móvil. Lo busqué en WhatsApp desde un número que no era el mío, uno que compré esa misma mañana en una tienda de telefonía y que no tenía ninguna foto ni nombre. El perfil del tal Sergio tenía una imagen de una moto negra y una frase de esas vacías de sentido. Le escribí algo sencillo: soy el marido de Irene. Nos vemos pronto. No dijo nada en horas, pero a las 8:30 de la noche me escribió: no tengo ni idea de lo que estás hablando. No me busques. Ahí supe que había acertado. No respondí. No lo necesitaba. Ya tenía todo lo que quería. Pasé los días siguientes organizando lo que tenía que preparar. Fui al banco, abrí una cuenta solo a mi nombre, cancelé las tarjetas compartidas y empecé a mover cantidades pequeñas de dinero de nuestras cuentas conjuntas, lo justo para que no levantara sospechas de inmediato. Hablé con un abogado de confianza, le expliqué el caso con pruebas y él me aconsejó mantener la calma unos días más para poder presentar la demanda de divorcio con una base sólida. Me dijo que con los mensajes, los registros de los días en los que decía estar en el máster y la dirección del tipo, sería suficiente para demostrar infidelidad. Le pedí que preparara todo para que yo pudiera entregarle personalmente la documentación en cuanto ella regresara. El domingo por la tarde llamé a Irene. Le dije que podía volver a casa el lunes si quería, que hablaríamos con tranquilidad, que era mejor estar en el mismo sitio para decidir qué hacer. Fingí una calma que no tenía. Ella aceptó, como si creyera que todo se podía reconducir. No dijo nada más. El lunes llegó al mediodía con su mochila y un par de bolsas.
Me saludó con un beso en la mejilla y me preguntó cómo estaban los niños. Le dije que estaban con mis padres ese día, que nos vendría bien hablar sin interrupciones. Se sentó en la mesa del comedor, esperándome. Yo saqué del cajón los documentos que me había preparado el abogado, los dejé delante de ella y me senté al otro lado. No vamos a tener una conversación larga, Irene. Aquí están los papeles del divorcio. Hay pruebas suficientes para que no tengas derecho a nada más que lo justo. Ya he retirado mi parte del dinero. Ya he hablado con un abogado. Y ya sé quién es Sergio. Su cara cambió en el instante. Pasó de sorpresa a miedo, de miedo a negación. Antonio, no me esperaba esto, ¿no íbamos a hablar, no dijiste que lo íbamos a decidir juntos? Me apoyé en la mesa con los brazos cruzados. Eso fue antes de que descubriera cómo te reías con él en sus mensajes. Antes de que mintieras tantas veces seguidas que ya no sé qué fue real. No me interesa negociar contigo. Solo quiero cerrar esta etapa. Ella se levantó, fue hacia la ventana como si allí fuera a encontrar una respuesta. Estás actuando como si yo hubiera hecho esto para hacerte daño. No entiendes lo vacía que me sentía. Me reí sin mirarla. No me hables de emociones ahora. Todo eso murió el día que decidiste serle fiel a alguien que ni siquiera vive contigo. Irene no firmó los papeles en ese momento. Dijo que necesitaba pensarlo. Le di 3 días. Después de eso, los firmaría ella o los firmaría un juez. Lo que no iba a pasar era seguir viviendo con una mujer que pensó que su vacío justificaba destruir lo que construimos. El tercer día llegó sin que Irene diera señales de querer firmar nada. No intentó convencerme, tampoco se disculpó otra vez. Simplemente se limitó a moverse por la casa como si todo estuviera en pausa, como si la rutina pudiera tapar lo evidente. Pero yo no podía soportar más ese teatro. Esa mañana, después de dejar a los niños en el colegio, la esperé en la cocina con el café ya preparado, los documentos sobre la mesa. Y la determinación de no permitir que la indecisión extendiera una situación que ya no tenía sentido. Se sentó frente a mí, con cara de cansancio y una mirada que evitaba la mía. Hoy se acaba esto, dije mientras señalaba los papeles. Llévalo al abogado o lo llevo yo. Pero no vamos a alargar más esta situación. Esto no es una negociación. Ella no dijo nada al principio, solo miró el café y luego me miró a mí. No sé qué esperas que diga. Todo lo que digas tú ya está decidido. Le respondí con la voz igual de firme. No espero nada. Solo que firmes. Porque lo que queda entre nosotros ya no se puede rescatar. Irene se encogió de hombros como si llevara días ensayando esa respuesta. Tampoco estoy tan segura de eso. Pensé que después de enfriarte podríamos al menos hablar, ver qué quedaba. Pero no me has dejado espacio ni para respirar. Levanté la vista, la miré directamente y respondí sin cambiar el tono. No es cuestión de espacio. Te di años de margen. Te di tiempo, confianza, paciencia, presencia. Me borré a mí mismo para que tú tuvieras tu espacio. Y lo usaste para mentir, para buscar a otro. No hay más que hablar. Irene frunció el ceño, esta vez sí mostrándose molesta. ¿Y tú, en serio crees que has hecho todo perfecto? ¿Crees que ser el que no miente te convierte automáticamente en víctima? Me quedé en silencio unos segundos, respirando despacio para no levantar la voz. No digo que fuera perfecto. Nadie lo es. Pero nunca te engañé. Nunca te falté el respeto. Nunca me escondí para vivir una vida paralela. Así que sí, en esta historia, soy la parte que fue traicionada.
Y no voy a permitir que encima me hagas sentir culpable por no perdonarte. Ella cruzó los brazos, se echó hacia atrás en la silla y bajó la mirada. Me equivoqué, lo sé. No lo niego. Pero tú decidiste cerrar la puerta sin siquiera intentar entender. Eso también dice mucho. Negué con la cabeza, más por agotamiento que por otra cosa. Intenté entenderte durante años, Irene. Cuando llegabas cansada y no querías hablar, cuando te encerrabas en tus cosas, cuando empezaste a mirarme como si fuera un mueble más. Lo intenté. Pero ahora no. Ahora ya no quiero entender. Ahora solo quiero cerrar esto con la poca dignidad que me queda. Ella suspiró, cogió el bolígrafo y lo sostuvo en el aire. Firmo esto y ya, así se acaba todo. Le respondí sin vacilar. No. Esto no acaba todo. Esto cierra lo que tú decidiste destruir. El resto sigue. Los niños siguen. Las cuentas siguen. Pero nosotros, como pareja, como proyecto de vida, terminamos aquí. Irene firmó. Lo hizo sin teatralidad, sin lágrimas. Dejó el bolígrafo en la mesa, se levantó y fue al dormitorio. Tardó unos 20 minutos en hacer una maleta pequeña. Al volver al salón me dijo, dormiré en casa de mi madre esta semana. Buscaré un piso cerca para que los niños no tengan que cambiar nada. Cuando lo tenga claro, te aviso. Asentí, sin necesidad de decir nada más. Me acompañó hasta la puerta. No hubo abrazos, ni miradas finales. Solo un cuídate por su parte, y un llama si necesitan algo por la mía. Cuando cerré la puerta, me quedé solo en el salón, en silencio absoluto, por primera vez desde que todo esto comenzó. No sentí alivio. No sentí victoria. Solo una calma extraña, como cuando uno se rinde no porque haya perdido, sino porque ya no queda nada por salvar. Pasaron 3 semanas desde que Irene se fue del todo. Al principio me encontraba atrapado en una especie de inercia mecánica, en la que todo lo hacía por obligación, como si alguien me hubiera dado una lista y yo solo tuviera que cumplirla. Me levantaba a la misma hora, preparaba los desayunos, vestía a los niños, los dejaba en el colegio, trabajaba, y luego por la tarde los recogía, cenábamos y los acostaba. Y cada noche me quedaba en el sofá con la televisión encendida pero sin prestarle atención, simplemente mirando la pantalla sin ver nada. No hablaba con nadie más de lo necesario. Ni amigos, ni familia. No porque no quisiera, sino porque no sabía qué decir. No encontraba sentido a las frases de ánimo que sabía que me dirían. Ya pasará, mejor así que mal acompañado, todo ocurre por algo. Todo eso me parecía ruido. Un viernes, al recoger a los niños del colegio, me dijeron que querían pasar el fin de semana en casa de su madre. No me sorprendió. Irene había conseguido alquilar un piso cerca, pequeño pero cómodo, y lo había amueblado en tiempo récord. No me opuse. Preparé sus mochilas y los llevé. Ella abrió la puerta con una sonrisa tensa, esa que ya no transmite nada. Intercambiamos un par de frases sobre horarios y deberes, y luego me fui sin mirar atrás. Al llegar a casa me encontré con el silencio más absoluto que había sentido en semanas. No había voces, no había pasos, no había interrupciones. Solo yo y las paredes. Me senté en la cocina y me abrí una cerveza, la primera en mucho tiempo. Me obligué a quedarme ahí sentado hasta que me enfrentara de verdad a lo que había pasado. Estuve toda la noche escribiendo en un cuaderno que tenía guardado en un cajón desde hacía años. Escribí todo lo que no dije en su momento, todo lo que pensaba pero no sabía cómo soltar. No lo hice para desahogarme, lo hice porque necesitaba ver en palabras lo que me había destrozado por dentro.
Escribí sobre cómo me había sentido invisible durante los últimos años de matrimonio, sobre cómo soporté rutinas sin decir nada, pensando que era lo normal. Sobre cómo me volví un espectador de mi propia relación, esperando siempre a que ella volviera a interesarse por mí. Y también escribí sobre el día que leí esos mensajes, sobre el momento exacto en que entendí que no había vuelta atrás. El sábado por la mañana me levanté temprano y salí a caminar. No tenía rumbo, simplemente necesitaba moverme. Caminé por calles que no recorría desde que era joven, pasé por el instituto donde estudié, por el parque donde jugaba al fútbol con mis primos. Me sentí raro al verme reflejado en los escaparates. El mismo cuerpo, pero otro tipo. Uno más silencioso, más contenido. Volví a casa por la tarde y me encontré con un mensaje de mi madre diciendo que quería verme. Le respondí que no tenía ganas de hablar, que estaba bien. Era mentira, pero no tenía energía para fingir una conversación. El domingo Irene me escribió por WhatsApp. Me dijo que los niños querían quedarse un día más. Le respondí que estaba bien. Luego me mandó otro mensaje: si necesitas que hablemos en serio algún día, avísame. No por el pasado. Por lo que viene. No le contesté. No porque no pensara en ello, sino porque no encontraba utilidad en seguir removiendo una historia que ya no existía. Ya no había nosotros. Lo que quedaba era una coparentalidad pactada y una serie de recuerdos que con el tiempo se diluirían o se deformarían. El lunes volví a la rutina. Pero algo era distinto. Me propuse reorganizar todo. Cambié de sitio algunos muebles, saqué la ropa que Irene había dejado olvidada, abrí una cuenta nueva para mis gastos personales. Le dije al abogado que siguiera adelante con todo sin esperar más. Irene firmó los papeles esa misma semana y me los devolvió sin añadir ninguna nota. No hubo despedida formal, no hubo lágrimas. Solo 2 firmas sobre un documento y una visita a notaría. Pasado un mes, me di cuenta de que no odiaba a Irene. No podía odiarla. Lo que me hizo fue una traición, sí, pero no era una villana. Fue una persona débil, egoísta, desorientada. Como tantas otras. Lo importante era que yo ya no tenía que compartir mi vida con ella. Lo importante era que ahora tenía la oportunidad de reconstruirme sin esperar nada de nadie. Y esa idea, aunque todavía no me traía alegría, al menos me daba dirección. No hice ningún plan de venganza, no hablé mal de ella con los niños, no utilicé su error para ganarme puntos. No me interesa. No quiero convertir esta experiencia en una bandera de dolor. Quiero que se convierta en una anécdota cerrada. Algo que ocurrió, que marcó una etapa, y que ahora me obliga a empezar otra. Y así terminó todo. No con un grito, ni con un portazo, ni con un abrazo de reconciliación. Terminó con una firma, con una noche en silencio, con una cerveza en la cocina. Y para mí, eso fue suficiente.